Esta mañana tenemos el tercer sermón del libro de Habacuc. Y está basado en Habacuc capítulo 2. Y le hemos puesto como título el juicio de Dios. Solamente les recuerdo que, nada más para ubicarnos un poquitito, el libro de Habacuc es un libro profético, pero un poco diferente a los demás, ya que cuando usted lee un libro profético siempre empieza diciendo así, vino pues la palabra de Dios a X profeta, porque era el mensaje de Dios. En Habacuc no. En Habacuc es Habacuc el que le pregunta a Dios. Y en base a su pregunta, una pregunta de preocupación, una pregunta de por qué, una pregunta que para Habacuc no es posible que un Dios justo, mirando la injusticia en su nación, en su pueblo, Dios no haga nada. O sea, alguien diría, ¿será que a Dios no le importa lo que está sucediendo? Y entonces Habacuc comienza diciendo en el versículo 2, ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo pediré ayuda y no escucharás? ¿Hasta cuándo clamaré a ti? Violencia y violencia que se repite una y otra vez y no salvarás. Y la otra cosa que Habacuc enfatiza es ¿por qué me haces ver justamente toda esa violencia, toda esa iniquidad? Entonces habíamos dicho que no es muy diferente hoy. Vivimos en un mundo donde vemos violencia en los continentes, en los países, pero no hay que ir tan lejos. Vivimos en un país nosotros violento. Hay violencia en las carreteras, en el manejo, violencia en los robos. Vivimos en un país violento. Y además de eso, justamente nosotros como cristianos vivimos en un país violento. En un país donde no hay respeto, donde la gente tiene temor a salir a la calle, no hay seguridad. Y esa es la realidad en el mundo en que nosotros vivimos. Quisiéramos que no fuera así, pero hay que aceptar una realidad. Vivimos así. Y en cuanto a Habacuc, su pueblo, que se supone que es el pueblo de Dios, Judá. Pero la época de Habacuc es una época en donde no había respeto en su época. Donde los que tienen que practicar la justicia no la practican. En donde si se iba a un tribunal por una demanda, esperaríamos que se hiciera justicia, pero no se hace justicia. O sea que el juez es corrupto, los fiscales son corruptos, los mismos abogados se han corrompido y al final del juicio se hace la injusticia. Y hoy justamente vemos en nuestro medio ese tipo de injusticia. No hay que ir muy lejos. Y claro, Habacuc está quizás pensando en que Dios levante un nuevo rey. Joacim sería el rey en ese momento. Y Dios levante otro rey para que cambie las cosas. Es una posibilidad que Habacuc pedía. Dios, si cambiaras el rey, quizás
Es lo que nos pasa a nosotros cada 4 años. Creemos que X partido político, nuevo seguramente, pueda traer un cambio a los corruptos que nos han gobernado antes. Y entonces viene la expectativa, quizás un nuevo partido, más si es evangélico el partido, quizás, podría provocar una justicia que no produce en nosotros. Habacuc podría tener una posibilidad de que cambiando el rey se acababa el problema, pero la respuesta de Dios no fue cambiar el político. Ni ha sido plan de Dios cambiar políticos para cambiar las cosas en el mundo. No, por el contrario, los políticos son una muestra del pecado, de la realidad pecaminosa en que vivimos en el mundo. Y lo otro es que Dios tiene planes, y los planes de Dios no son muy aceptados por Habacuc. Porque viajando al contexto de Habacuc y viviendo con él, por decirlo así, en esa época, Dios, no tanto Dios, sino el concepto religioso de Habacuc, no de Dios. Para Habacuc, en su contexto religioso, si alguien es malo y necesita ser castigado, lo correcto es que venga alguien bueno, justo, y me castigue. Y lo que es inaceptable para Habacuc es que Dios no hace eso. Por el contrario, Dios va a utilizar a un imperio poderoso, a una nación poderosa, pero más mala, más cruel, más sanguinaria, más sin escrúpulos que Judá, para castigarlos. Y entonces Habacuc pregunta, ¿cómo nos va a castigar a alguien que es más corrupto que nosotros si nos castigue? Y justamente eso es lo que hace Dios. O sea, Dios utiliza a corruptos para castigar a otros corruptos. Y eso no lo acepta muy bien Habacuc, no lo puede entender. Él lo llega a aceptar porque Habacuc tiene fe en Dios. Y Habacuc, aunque no puede entender eso, él dice, al final, tú eres Dios. Y si tú eres Dios, tú lo que haces, lo sabes hacer bien. Y esa es la idea del Dios de nosotros, hermanos. Es un Dios soberano que obra, que opera, que hace, que actúa como Él quiera, porque es Dios. Por el contrario, el Dios de muchos evangélicos no es ese. No, el Dios de muchos evangélicos es el Dios que está esperando que la hermana tal le diga, no, cambia tal cosa, y que yo diga, sí, está bien, yo lo cambio. Cuida a mi hijo, sí, yo te lo cuido. Haz que mi hijo no se meta en problemas, sí, está bien. El Dios de muchos evangélicos es un Dios que está ahí, no es soberano, no, el soberano son las personas. Porque le dicen a ese Dios lo que Él tiene que hacer. Y ese Dios entonces está diciendo que sí. Y claro, ya lo he dicho muchas veces, hay versículos bíblicos que nos cobijan, por decirlo así, que nos hace creer de que nos da ese derecho de que Dios tenga que hacer todas las cosas que nosotros le pidamos. Porque, entre paréntesis, porque somos sus hijos. Y es aquel hijo que a veces crece con la idea de que el papá tiene que darle todos sus caprichos. Y aquí hay padres que tienen niños muy pequeños. Y están en la misma situación en que hacen. ¿Le doy lo que mi hijo me pide? ¿O le vamos a demostrar a nuestro hijo que nuestros padres somos soberanos en la educación sobre él y que nosotros dictaminamos, podemos dirigir lo correcto para él, o el hijo termina dirigiendo a los papás en todo? Porque hoy hay familias que los hijos mandan. Los hijos deciden por dónde caminar y papi y mami dicen, ya, y es que pobrecito, y es que es el único hijo. Y es el primer nieto. ¿Y qué? O sea, los nietos gobiernan. Los hijos gobiernan a las familias hoy.
Ellos están decidiendo todo. Papá y mamá solo están para consentir sus caprichos. Esa misma idea la tienen creyentes con Dios. Dios, tú tienes que hacer tal cosa. Tú tienes que bendecirme así, así. Y la casa que quiero es así, así, así. Sí, yo lo quiero así. Quiero que tú actúes así como yo estoy pidiéndote. Muchos cristianos piensan que pueden hacer eso con Dios. Dios no acepta manipulaciones, hermanos, porque Él es Dios. Y usted y yo tenemos que acercarnos a un Dios que es soberano. Y entonces el libro de Habacuc nos dice que además de esa violencia, todo lo que hay, Dios tiene planes de castigar, tiene planes de disciplinar. Y Dios, toda la historia de la creación, Dios siempre ha juzgado el pecado. Dios siempre al que peca lo castiga. Y aunque pareciera que a veces no es castigado el pecador, la Biblia dice que Dios lo castiga. Y además de eso hay un castigo final, que es el que se convierte en el castigo vital que usted y yo tenemos que escapar de ese juicio. Por supuesto, al estar en Cristo, ese juicio usted puede tener paz. Ay del impío ese día de ese juicio. Pero si usted es un hijo de Dios, no tiene nada que temer en cuanto a eso. Ahora, cuando leemos al final del capítulo 1, y también parte del capítulo 2, tenemos cómo Dios va a castigarles. Y hace 8 días todos hablábamos sobre el poder que tiene el orgullo. Ese orgullo que nos persigue a todos. Esa codicia que nos persigue a todos. O sea, cuando un hermano me dice, yo no soy codicioso, por lo menos yo no se la creo. La codicia está en todos. La avaricia, aunque usted me diga a mí, yo no soy avaro, puedo decirle que entre usted habita la avaricia. Todo tipo de posibilidad de pecar existe en usted y en mí. Lo único que usted seguramente ha aprendido a estar contento con lo que Dios le ha dado, y entonces usted tiene quieta la codicia dentro de usted. Y la manera de mantenerla quieta es, Señor, gracias por lo que tú me has dado. Pero cuando usted no es agradecido, vive en codicia. Y cuando usted no está contento con lo que tiene, la avaricia se le acerca por ahí. Y claro, vivimos un mundo que nos hace ser avaros. Vivimos una sociedad que es envidiosa. Y entonces esa es la gente con la cual vivimos en la sociedad. Envidia, que codicia, y se nos acerca a nosotros. Y si usted no tiene un buen fundamento en su fe con Cristo, es probable que usted se vea involucrado justamente hoy con unas grandes deudas en su tarjeta de crédito, porque usted ha comprado lo que nunca debió haber comprado, porque su tarjeta le dio posibilidades a codiciar. Un engaño, por cierto, porque cuando usted va a pagar, yo creí que todo estaba bien. No está bien, ahora no puedes pagar. Ahora quisieras que se elimine la tarjeta, y para algunos que se la hayan eliminado ha sido una bendición. Pero vivimos un país endeudado por la codicia, por la avaricia. Las deudas no son malas cuando usted sabe pagarlas y lo sabe administrar bien. Y justamente eso es parte del dinero mal administrado, de lo que hace que personas no tengan nunca paz con lo que tienen. Y entonces hablamos hace 8 sobre el orgullo. Y lo otro, el orgullo de las naciones, la avaricia de las naciones, hizo un alto a Habacuc para decir esto: mas el justo por la fe vivirá. Un texto que luego el apóstol Pablo va a tomar para darle toda la idea bien completa, que Habacuc aquí no se la puede dar, porque el contexto de Habacuc era diferente a lo que va a mencionar Pablo. Pero da el inicio, el principio, lo que es la justicia de Dios. El justo por la fe vivirá. ¿Y cuáles son los justos en el contexto de Habacuc? Pues los que son oprimidos, a los que se les roba, a los que han dejado sin casa, a los que no pueden pagar, esos son los oprimidos. Y en el libro de Habacuc son los justos. Justo es porque el justo en el Antiguo Testamento no es el tipo de justo como nosotros. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos justos hay aquí?
Claro, usted va pensando, sí, en Cristo, Cristo me hizo justo. Y todos respondemos, somos justos en la justicia con Dios, hacia Dios. Pero no la justicia aquí. La justicia aquí es la manera de vivir, de hacer las cosas. Por supuesto, mis hermanos, eso no cambia hoy. Si usted es una persona justificado con Dios, que tenemos acceso a Dios, también la Biblia nos manda a que usted sea una persona justa en las cosas que hace con los demás, que usted sea justo en pagar lo que debe, que usted sea justo en pedir perdón cuando sea necesario, que usted pueda hacer cosas porque es una persona justa, que Dios le ha justificado delante de él y ahora su vida modela justicia. Pero en Habacuc, los justos que habla Habacuc son aquellos que han sido oprimidos. Y entonces él dice, todos esos que son oprimidos, lo único que los motiva a vivir es la fe. Y entonces la fe que presenta Habacuc es una esperanza en Dios. Que a pesar de todo lo malo que está en el mundo, seguimos creyendo en Dios. Y eso no cambia hoy también, mis hermanos. Porque hay mucha gente que deserta hoy la fe. Porque han ido a una iglesia evangélica no buscando a Dios, sino buscando un beneficio. Hay mucha gente que visita las iglesias cristianas, pero no para conocer a Dios, sino ese Dios que me puede dar. ¿Cómo puede cambiar mi empresa ese Dios? ¿Cómo puedo progresar? Y esa es la razón de mucha gente ir a una iglesia, para conocer un Dios que lo enriquece, que puede hasta ir al banco y pagarle la cuenta, lo que debe, de que pueda Dios falsificar dinero, que me tiene que aparecer plata en mi casa para yo pagar mis deudas, y Dios tiene que hacer ese milagro, aunque involucre una violentación de la ley de la creación de billetes en cada país y aparezcan billetes falsificados por Dios, seguramente. Y la gente está pensando en Dios que viole todas las reglas naturales, porque ese es el Dios que quisieran que sea. En esta mañana le he puesto el sermón El juicio de Dios. Y el juicio de Dios va a venir en el texto hacia los babilonios, porque los caldeos son los mismos babilonios. Babilonia va a ser un imperio levantado por Dios para castigar al pueblo de Dios y otras naciones, pero Dios también lo va a castigar después. Y otra vez, esas son cosas que uno dice, Dios levanta a alguien para que me castigue y luego Dios lo va a castigar a él. Pues eso es un Dios soberano, y eso es lo que sucede aquí. Y entonces tenemos el juicio de Dios contra Babilonia en esta mañana, en el juicio de Dios. Pero escuche bien, todo lo corrupto que era Babilonia es algo histórico, sí, real, sí, pero son los mismos principios para hoy. Yo quiero mencionárselos en esta mañana porque son 5 ayes. 5 ayes es una palabra, cuando usted lee la Biblia, en algún momento usted lee en el libro de Profetas, ay. Y el ay es una palabra que en hebreo significa como decir hoy, pero realmente los ayes en la Biblia son una palabra para significar asombro, miedo, por decirlo así, o una amenaza. Los ay son amenazas, pero son amenazas que Dios cumple, por cierto, porque hay amenazas de nosotros que no se cumplen. O sea, usted amenaza a su hijo y ay de usted si hace tal cosa, pero mentira, usted no hace nada. Pero el ay de Dios, Dios sí actúa. O sea, ay de que él porque le va a pasar tal cosa. No crean que él es como su abuela y como su tata, que al final va a decir, no, pobrecito, mejor no hagamos. No, Dios no es así. Cuando Dios dice ay, será ay de verdad. Entonces hay 5 ayes aquí en el libro de Habacuc. 5 ayes contra Babilonia. 4 muy naturales y el quinto muy aparte, tienen una manera de ser diferente. Pero vamos a los 5 ayes, aparecen en su pantalla. Y entonces el primer ay dice así, ay del que multiplica, oiga bien, lo que no es suyo. Y justamente Babilonia nunca respetó a ningún continente que iba y conquistaba, nunca respetó. Babilonia se hizo grande a costa de los demás. Babilonia le robaba a los demás. Y se multiplicó Babilonia a costa de los demás. No respeta la propiedad de otro. En otras palabras, a Babilonia no le da vergüenza robar. Y vivimos en una sociedad hoy donde muchos, yo pienso que usted no, y espero yo tampoco, que nosotros lo que tenemos no ha sido porque se lo hemos
quitado a otra persona. Y si no decir quitar, póngale robar. Hay gente que roba hoy. Gente que roba supuestamente, legalmente. Sí. Se lo quito, le empeñé tal cosa y entonces eso es mío, eso es mío. Eso es suyo, por cierto tiempo. Pero Dios dice que no. Número 2. Hay del que codicia injusta ganancia para su casa, poniendo en alto su nido para escaparse de la mano de la calamidad. Una codicia, una inmoralidad. Eso es inmoral. Es inmoral. Las ganancias injustas son inmorales. Número 3. Hay del que edifica la ciudad con sangre y del que establece la aldea con iniquidad. No tiene respeto por la vida. Edifica a costa de la vida de otros. Número 4. Hay del que da de beber a su compañero del cáliz de su ira y lo embriaga, pero con un fin, para mirar su desnudez. Las tragedias que traen las bebidas alcohólicas, vida, familias y naciones destruidas. Hablaremos de eso más adelante. Número 5. Hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra, muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí que está cubierto de oro y de plata, no hay espíritu dentro de él, y eso es idolatría. Y luego la codicia es igual a la idolatría. Escuche bien. A veces usted dice, yo no soy idólatra, no tengo imágenes, desde que yo vine a Cristo las eliminé todas. Pero si usted, su codicia vive en usted, ¿sabe cómo se llama eso? Se llama idolatría. Entonces es probable que ese pecado, idolatría, todavía nos persiga. Por la práctica de estos pecados, la sociedad está debilitada y destruida, hermanos. Cuando uno lee cómo se han enriquecido, cómo continentes tienen más tierra hoy, por la codicia. Solo hay que conocer un poquitico la historia para ver cómo se han ido criando los continentes en la historia. Y hoy, solo vemos así, que aquel corrió la estaca a la casa, ¿verdad? La corrió un metro. Y usted ve eso algo. No, sí, pero los continentes han robado tierras, han robado islas, y es un conflicto en el mundo entero por la codicia. El mundo vive así. Y cada uno de esos hay, recalca el juicio divino. Corresponde al pecado. Es la ley, aquí se va a dar la ley del talión. Y cuando se dice, pastor, ¿qué es la ley del talión? Es aquel concepto del Antiguo Testamento. La ley de talión era ojo por ojo, diente por diente. Claro, la ley del talión no era un derecho de la gente. No. La ley del talión estaba reservada para los jueces, para los que tenían autoridad, pero no para la gente. O sea, cuando usted está leyendo el Sermón del Monte, en Evangelio de San Mateo, capítulo 5, y usted dice, en el Sermón del Monte habla completamente, ¿sabéis qué os decían? Ojo por ojo, diente por diente. Mas yo digo, Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Esa es la tarea para el creyente, para la persona. La ley de talión sigue vigente para los que tienen autoridad. O sea, una persona va acusada y ese juez o la ley que rige ese país determina tantos años de cárcel, y si hay un país pena de muerte, va a la muerte. Eso es la ley del talión. Y entonces aquí la ley del talión va a ser todo lo que hizo Babilonia. Escuche, todo lo que Babilonia hizo con todas las naciones que conquistó, todo lo que hizo, dice Dios, te pasará lo mismo a ti. Y esa Babilonia que hacía todo eso, le va a pasar lo mismo. La caída de Babilonia es la ley del talión. Hiciste esto, te va a pasar esto. Escuche bien, mis hermanos. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos un texto muy interesante. Dice, todo lo que el hombre sembrare, ustedes lo saben. Escuche, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Escuche, todos tenemos la oportunidad todos los días de sembrar. Siembras odio, escucha, siembras rencor, resentimientos, celos. Piense, haga la lista suya. Haga la lista de todo lo que está sembrando usted.
Bueno, seguramente usted no es muy santo, pero otros sí lo hacen. Están siempre sembrando odios, rencores, vengándose de todo mundo, peleándose con todo mundo. Gente que le grita al salonero, le grita al chofer del bus, y son puros odios. Y toda su vida, lo único que fluye son odios y rencores con medio mundo. Te vas a quedar solo, aislado, porque justamente estás sembrando eso. Hay gente que dice, no sé por qué estoy solo. ¿Por qué estás sola? ¿Por qué? ¿No te has dado cuenta de todo lo que sembraste atrás? Todo lo que Babilonia estaba haciendo contra Judá, se le volverá a él. ¿Juicio de Dios? Sí. Todos los mismos crímenes, actitudes caracterizan a todo poder y sistema humano que se aparta de Dios. Es la realidad en toda la historia. Número 1, la extorsión. Versículo 6 del capítulo 2. Mire lo que dice. Y comienza el primer ay en el versículo 6 del capítulo 2. ¡Ay! Del que aumenta lo que no es suyo. Y por supuesto, entre paréntesis está algo que Habacuc puede describir. ¿Hasta cuándo va a hacer eso? ¿Hasta cuándo? Es una queja de él. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se va a acabar eso? Y se hace rico con préstamos. Se hace rico con préstamos. ¿Quién que presta dinero se ha hecho pobre? ¿Conoce a alguien usted? Muchos prestamistas se han enriquecido así, a puros préstamos. Préstamos con intereses injustos. Te presto, pero me da la escritura de la casa. Me da la escritura de su carro, yo le presto. Y se han enriquecido así. Es una descripción de los babilonios. Cuando se llevaron la ciudad, saquearon su plata, se llevaron la plata y el oro de todo Judá. Cuando destruyeron el templo, se llevaron los vasos y las copas. Fue uno de sus peores errores. Porque justamente esas copas que se llevó, que eran utilizadas en el templo de Dios para usarlas para Dios, fue el objeto de la caída de Babilonia. Lo tienes que leer, Daniel capítulo 5, 4. Aquel día, el hijo de Nabucodonosor, llámese Belsasar, el tipo ese hace una fiesta, licor y guaro para medio mundo, todos borrachos. Un fiestón de esos que usted conoce por ahí en su barrio, qué sé yo. El hecho es que hace toda esa fiesta y no la para el tipo ese, sino que se le ocurre algo. Manda a sus gente, vaya y me traen las copas que eran utilizadas en el templo de Dios. Y comenzó a tomar vino en los utensilios que eran para Dios. Y usted conoce la famosa historia, cuando de pronto el tipo ese vuelve a ir hacia el muro y ve en la mano escribiendo, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Ningún brujo entiende lo que escribió. Entonces la historia dice que alguien tiene que venir para que interprete. ¿Y quién es? Daniel. Daniel es traído. Y Daniel primero se expone a decir, es Dios, él le da la gloria a Dios, Dios quien conoce todo. Yo solamente soy su siervo. Y comienza a decirle, mire, Dios te ha puesto en la romana y te ha pesado. Tu padre fue humillado para que entendiera cómo era Dios, mas tú has sobrepasado su pecado. De cierto, el trono ha sido quitado. Y mientras ese fiestón, ya hablándole en la cosa natural, esa fiesta que él está celebrando, emborrachando medio mundo con su gente, mientras él hace eso, los medos y los persas
están fuera de los muros y el tipo ese no lo sabe. Y mientras él está borracho con su fiesta, los medos y los persas están ahí. Y así es como cae Babilonia. O sea, el reino dividido. Y esa fue su derrota, porque era un reino unificado, Babilonia. Y los medos y los persas vinieron y fue el reino dividido, pero fue la manera de destruir. Y ese día, ese rey, Belsasar, juicio de Dios, murió, fue la caída de Babilonia. Entonces lo que quiero, pero una vez más, lo que está sucediendo ahí, Dios le había dicho a Habacuc, así sucederá con Babilonia. Hermanos, algo dije en el primer sermón de estos libros de Habacuc. Dios es el dueño de la historia, no los hombres. Dios gobierna sobre el mundo entero. No son las personas quienes gobiernan, es Dios. Es Dios que le pone límites a los hombres. Es Dios quien determina la historia de cómo empezó y cómo termina. No son los hombres. Los hombres se convierten en instrumentos en las manos de Dios. Dios es el dueño de la historia. Ha sido así. Y usted tiene que entender, lea el libro de Daniel. El libro de Daniel, cuando aquel ve la imagen, empezando con el imperio de Nabucodonosor, de Babilonia, comienza a hablar sobre los otros aspectos de la imagen y termina con el barro mezclado con hierro al final, hablándole de que no había posibilidad de que ningún reino pudiera prevalecer. Mas una piedra, dice, viene y golpeó, hablando de un reino inconmovible, y ese será el de Cristo. Y ese sí será un reino inconmovible. Pero en el mundo, la historia, los hombres estarán en la historia, el Dios determina cuánto en la historia. No son los hombres. Pero el primer ay entonces dice así, ay del que aumenta lo que no es suyo y se hace rico con préstamos. Y luego dice el versículo 7, ¿no se levantarán de repente tus acreedores? ¿Y se despertarán tus cobradores? Ciertamente serás despojo para ellos, porque tú has despojado a muchas naciones. Todos los demás pueblos te despojarán a ti. Por la sangre humana y la violencia hecha a la tierra, al pueblo y a todos sus habitantes. Eso es el primer juicio. Es la caída de Babilonia, es la respuesta de ese pecado. Y ahí tiene el juicio por la explotación. En su pantalla puede ver algunas cosas. Y los pueblos, ¿hasta cuándo? Y usted nos ha preguntado, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a terminar la violencia en el mundo que vivimos hoy? Sí, hermanos, sí se va a acabar. En la segunda venida del Señor se acabará. No antes. No espere justicia con ningún gobernante. Es un error suyo. Si usted pone su mirada en un sistema, no importa cuál sea. La avaricia, el dinero no es malo. Pero Dios condena el amor a las riquezas y todo medio perverso de adquirirlas. Piense en todo lo que usted tiene. ¿Qué medio utilizó para tener eso que tienes? ¿Le robaste a gente a través de un cobro que no debe haber cobrado? Tenga cuidado de no tener tanta hambre de riqueza que pierda su apetito de Dios. Escuche. Si hay algo que roba el corazón de los hombres, es el amor al dinero. La riqueza te saca del apetito de Dios. No permita que el dinero tome el lugar de la familia, los amigos y Dios. Pero veamos el versículo 9. Hay otro ay. Ay del que obtiene ganancias ilícitas. ¿Para dónde? Para su casa. Y en el caso de Nabucodonosor, todo lo que es Babilonia, su templo, su lugar, aquella inmensidad que tenía Babilonia, donde vivía Daniel, por cierto, todo lo hizo a costas de todo lo que le robó, en base a la codicia, a todo lo que robó a las naciones, porque no solamente fue Judá, primeramente de Judá conquistó a Siria, y Asiria era el poder en ese tiempo, y lo conquistó. Lo interesante, Dios estaba detrás de esa conquista. Y por eso dice el 9, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal.
Se cuenta que algunas partes de los muros de Babilonia, dice la historia, que tenían 100 metros de altura. Y se extendía en 40 kilómetros a la redonda la ciudad. ¿Puede imaginarse? Trump no va a hacer eso en un México. Va a ser un muro, no sé de qué altura, pero algunas partes tenían 100 metros de altura. ¿Puede imaginarse? ¿Puede imaginarse la seguridad interna? ¿Puede imaginarse ese imperio? Era una manera de decir, nadie nos va a derrotar, nadie podrá contra nosotros. Eso lo hace el orgullo y la soberbia. La persona orgullosa siempre está muy creído de lo que él está haciendo. El soberbio siempre cree que tiene razón en todo y que nunca dejará. Pero el versículo 11, por eso tenía la respuesta. Ciertamente la piedra clamará desde el muro y la viga le contestará desde el armazón. ¿Quiere el cumplimiento de eso? Ya se lo dije hace un rato. Cuando está el rey tomando licor y ve la mano en el muro. Y ese es el cumplimiento de eso. En el 12 tenemos algo más. Ay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. O sea, Dios odia a un imperio a base de derramamiento de sangre. Pero esto es lo que vemos hoy en el mundo. Se aplica a las naciones, usan el poder militar para conquistar a los débiles e indefensos. Pero, pensando en nuestro contexto, ¿qué pensará Dios acerca de los 55 millones de bebés asesinados por medio del aborto legal? Escuche. Naciones destruyendo gente con la violencia. Y lo más interesante es que mire el texto que sigue. Es como que Dios corre una cortina y Dios aquí dice algo. Versículo 14. Por eso, antes de ir al quinto ay, Dios, Abacú, o Dios mismo, inspirando a Abacú, corre la cortina y aquí tiene una palabra increíble en el versículo 14. Mire lo que dice. ¿Puede leerlo en su Biblia? Pues, ¿qué dice? Pues la tierra la tierra se llenará. ¿De qué? Del conocimiento de la gloria del Señor. Como las aguas cubren el mar. O sea, toda la maldad que está ocurriendo en el mundo, para ubicarnos en nuestro contexto, todo lo que está ocurriendo, dice, hay como un paréntesis, y entonces Abacú habla de algo que va a acontecer. ¿Y sabe de qué está hablando? Justamente nos está hablando aquí de la segunda venida del Señor. ¿Cómo será? Dice, oiga bien, ¿cómo será? Y usted me pregunta, pues la tierra se llenará, está hablando un verbo futuro, se llenará. O sea, no está hablando para el presente de Abacú, está hablando de un final, se llenará, y está hablando de la tierra, toda la tierra, no está hablando de la tierra donde está, en este caso, el pueblo de Judá, no, toda la tierra, es un pasaje que habla de toda la tierra. ¿Cuándo sucederá? Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Y usted le pregunta, ¿en nuestro tiempo? No. ¿Hace 1000 años? No. ¿Cuándo puede suceder eso? Justamente va a ser cuando el Señor sea Señor y gobierne. Ese se llenará la tierra de la gloria de Dios. Y entonces no será con el conocimiento del derramamiento de sangre, no con el conocimiento de la pornografía, no con el conocimiento de la inmoralidad, no con el conocimiento de la injusticia, no con el conocimiento de codicia.
O sea, la intención de Dios es llenar toda la tierra con el conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Algunos ven en este texto el milenio, en donde un gobierno, donde Dios llenará la tierra de su gloria. Podría ser. Donde todo el mundo reconocerá a Dios. Se cumplirá Filipenses, seguramente capítulo 2. Y dice que toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, y aún los que están debajo los que confesarán que Jesucristo es el Señor. Menciona la tierra. La tierra en la cual habitamos, mis hermanos. O sea, la intención de Dios es que Dios el Padre, Cristo, tiene que venir. Volver a venir a esta tierra, va a venir el Señor. Y esa venida del Señor llenará de gloria la tierra. Todavía no estamos ahí, será un día. La injusticia se irá. Así que si usted pide que la injusticia se vaya hoy, tengo una mala noticia. No se va a ir. Pero oro en el nombre de Jesús, sí, puedes hacerlo, pero no se irá. El próximo gobierno va a gobernar Costa Rica con justicia. ¿Ah, usted cree eso? La injusticia va a acompañarnos, se va a acabar hasta que venga el Señor. ¿Está entendiendo? Hasta que venga el Señor se acabará la injusticia. No antes. La violencia se irá, ¿sí? Con Trump se va a ir. ¿Se está yendo la violencia en el mundo? Hoy, en el presente, no. El terror se irá, en el presente no, pero se va a ir. Las amenazas se irán. Sí, hoy amenaza a gente, pero cuando venga el Señor no va a poder amenazar a nadie. Se irá el abuso. Por supuesto, la pornografía se irá. El divorcio se irá. Ah, qué buena noticia. El divorcio se irá. Pero ¿saben cuándo? Cuando venga el Señor. Ahorita, cada vez es más fuerte el divorcio. Pero se irá a la venida del Señor. Se irá el aborto, por supuesto. La perversión se irá. Los mentirosos se irán. Gloria a Dios. Los blasfemos se irán. Un día, hermanos, este mundo que vivimos será hermoso. Yo a veces, déjeme hablarle que estoy hablándole de una tierra que no es mala. La causa del pecado es que sea así como está. Apocalipsis 22 dice que cielos nuevos y tierra nueva. Cielo nuevo, ¿en qué sentido? Nuevo en que lo que vivimos ahí, viviremos ahí, no será como el presente. Claro, es que ustedes, perdón, tal vez algunos de ustedes lo único que quieren es que el Señor solo lleve para el cielo y cantar en las 5 de la mañana, alabaré, alabaré. A las 8 de la mañana otra vez, alabaré, alabaré. A las 10 de la mañana otra vez, alabaré, alabaré. O sea, todo el día usted piensa estar cantando en el cielo y que usted no se va a cansar, por cierto. Y pasaría en vigilia toda la noche cantando. Y usted cree que su eternidad va a ser esa. Pero la eternidad que habla la Biblia no es mi tema hoy. Está en Apocalipsis capítulo 22, donde viviremos en una tierra de justicia y paz, y el Señor con nosotros. No hay pecado. No le digo que no va a haber violencia, no va a haber nada. Eso es una buena noticia. Una eternidad de vida eterna, disfrutando la presencia del Señor. Pero disfrutando la presencia del Señor, sin necesidad de tener egoísmo. Solamente piense en el Edén antes de capítulo 3. ¿Cómo se vivía en el Edén, hermanos? ¿Había paz? Sí, imagínense ustedes dos en el Edén, María y Carlos. ¿Nunca van a pelear? No. ¿Y usted puede imaginar? Ni usted escucha gritos. Ni usted gritos de Carlos. Piense en Génesis 2, por favor. Piense en aquel ambiente.
Solo vemos Génesis 3 en adelante, el problema del pecado. Vea Génesis 2, cuando Dios todo estaba bien. Así volverá a ser. Así volverá a ser. Esa es la nueva Jerusalén que baja del cielo. O sea, otra vez, mis hermanos, será como Dios quiso que siempre fuera. Y por eso el libro de Apocalipsis termina con Edén, con un río, con un árbol, todo igual. Eso es la presencia del Señor. Dese cuenta que cuando usted y su esposo logran caminar, aunque sea media hora en el espíritu, es un ambiente lindo en su casa. El problema es cuando se termina la vida en el espíritu, ¿verdad? ¿Entiende? Es cuando usted vive momentos con su esposo que dice, ay, si nunca se acabara esto. Sí, pero se acaba, usted sabe. Sí, usted pasa momentos increíbles con sus hijos, con sus nietos, con todo, y usted dice, ay, si esto no se acabara, pero lamentablemente usted sabe que se acaba. Sí, la misma esposa que ahorita la lava y la adorna, le dice cosas bonitas, dentro de media hora le puede estar diciendo algo que la hiere. ¿O no le pasa eso a usted? ¿No es la realidad que vivimos hoy? Cuando se acabe toda la maldad. Por eso dice, cuando la tierra esté llena de la gloria de Dios. Cuando las aguas cubran la mar de su presencia. ¿Sabe cuándo será eso? En la segunda venida del Señor. Y mire lo que dice en el 2, versículo 15. Ay del que da a beber a su prójimo. Y ese mismo ay pertenece ahí mismo. Ay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo, para contemplar su desnudez. Hermanos, cuando Babilonia, Nabucodonosor, la frase desnudo era sin nada. Pero no está hablando de vestimenta física, sino que usted diga, yay, me quedé desnudo, no tengo nada, sellaron mis muebles, sellaron mi refri, por supuesto no pagó y llegó el Goyo, se la llevó, pero no es lo que habla aquí. El hecho es que todo se lo llevó, quedó sin nada. Así hacía Babilonia con todo, los dejaba desnudos. Pero también el concepto aquí es, cuando alguien con maldad quiere aprovecharse de una muchacha, la emborracha, para luego abusar de ella, cuando ha perdido toda voluntad de sí misma, ay del que da de beber a su prójimo. Quizás voy a emborracharlo. Bueno, yo conozco una persona que dice que se dio cuenta que se había casado el otro día, porque lo llevaron borracho a firmar. Y él firmó matrimonio. Y el otro día se le acabó la guarera. ¿Y qué hice? Sí, estaba borracho. O sea, hay mucha gente que para lograr sus propios fines se emborracha gente. Sí, un negocio, sí, hay que emborracharlo primero, viejo. ¿Qué? Sí, para que firme. Hay que darle unas copitas para que luego el hombre diga que sí y nos venda el carro. Ah, sí, démosle. Hay mucha gente que ha emborrachado otros para quitarle cosas. Yo sé que usted no ha hecho eso, pero hay mucha gente en el mundo que a través de esta inmoralidad, por decirlo así, le ha robado a gente. Pero yo estaba tomado, ¿a mí qué me importa que estaba tomado? Usted firmó. Sí, firmó. Escuche bien, mis hermanos. Ahora la copa de la ira de Dios vendrá y será derramada sobre Babilonia. Babilonia recibirá su merecido. Será la vergüenza en su derrota. Hay una gran condenación contra el alcohol. Dios promete juicio a aquellos que utilizan el alcohol como una herramienta para guiar a otros a la inmoralidad. Cuando se seduce a otra persona a través del licor para que baje sus estándares, Dios es provocado en ese momento.
Ahora mire el último ay para decirle algo antes de terminar en esta mañana, en versículo 19. Completamente separado. Ay del que dice al madero, despierta, o a la piedra muda, levántate, ¿será esto tu maestro? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay aliento alguno en su interior. Eso es lo que dice el versículo 19. Y aquí comienza a hablar muy fuerte Babilonia con su idolatría. Los primeros 4 hablaba de violencia, la opresión, el juicio, según la norma, ojo por ojo. En el 5 hay algo distinto aquí. Hay una denuncia no de Habacuc, sino de Dios. Dios denuncia la idolatría de Babilonia. Y ese es el clímax de esta lección. Los ídolos son creación humana. Y déjeme decirle esto, en el Medio Oriente, la creencia de una derrota probaba que los invasores tenían dioses más poderosos. O sea, si algo Egipto declaró fue, los dioses de Moisés son superiores a los de nosotros de Egipto. Era una creencia Medio Oriente. Si alguien era conquistado decía, los dioses que vinieron contra nosotros son dioses más poderosos que nuestros dioses. Era una creencia, o es una creencia en el Medio Oriente. Y ahora Dios está diciendo en el versículo 20 a Babilonia, todos los dioses son así, creados por humanos. No pueden hacer nada. Y él define en el versículo 20 cómo es el Dios. Dios, pero el Señor, dice. Pero el Señor está ¿dónde? En su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Y también el texto está diciendo, Dios está presente. Dios siempre ha estado presente. Y si Dios está presente, mis hermanos, hace 8 días hablamos, el justo por la fe vivirá. La fe en que Dios tiene el control. Ahora está diciendo, Dios está en su santo templo. O sea, Dios siempre está. Lo único que podemos hacer usted y yo es guardar silencio. Señor, yo guardo silencio por todo lo que está pasando, porque tú estás reinando, estás presente. Y la tierra debe callarse ante él. Habacuc debería guardar silencio. Dios iba a castigar a Babilonia, lo haría, porque ha tenido el control. Entonces, en el capítulo 1 del libro de Habacuc, hay una frustración por el silencio de Dios hacia Habacuc. Porque recuerde que hay un silencio de Dios. Habacuc ora una y otra vez, no hay respuesta por ningún lado. Es igual cuando usted y yo oramos, y usted dice, yo no vuelvo a orar por tal cosa, Dios no me responde, ya me cansé de orar, no hay manera de que Dios responda. Y después el profeta ha cuestionado a Dios a través de castigarlo con la injusticia. En el capítulo 2, después no entendía por qué utilizaría un poder pagano para cumplir su juicio. Pero en el final del capítulo 2, Dios responde que Él está presente en medio de su santo templo. O sea, mis hermanos, lo que estamos diciendo aquí, Dios no se le ha salido el mundo de sus manos. Dios lo sigue teniendo en sus manos. Todo lo que pasa en el mundo entero, Dios sigue teniendo el control. Y entonces no es, porque mucha gente dice, dejamos de creer en Dios, porque Dios no existe, mire lo que está pasando. Muéstrame a Dios, mire dónde está Dios en la violencia que hay. Así mucha gente responde. Mucha gente dice, no me hable de Dios, mire, yo no creo en Dios. Simplemente que Dios estaba guardando silencio por un tiempo. Pero Él tenía la respuesta. Y el capítulo 2 entonces termina diciendo, Dios está en su santo templo,
cállense la boca. Silencio. Dios. Pero claro, no es el silencio este que a veces dice uno, vamos a orar, hermanos, y luego vamos a guardar silencio para que Dios nos diga algo. Hace 30 años en nuestros cultos éramos muy pentecostales, muy pentecostales. Hermano Abelardo sabe que adorábamos un rato al Señor, ¿verdad? Hermano Abelardo, de un momento a otro, guardemos silencio para que Dios nos hable, ¿verdad? Entonces alguien profetizaba. Aquí dice el Señor, hijito mío y pueblo mío. Frases como esas escuchábamos. Era una manera de aplicar, de que Dios nos iba a hablar en el silencio. No estaba tampoco mal, pero este texto lo que habla es un silencio de decir, no oiga nada. Dios tiene el control. Dios es dueño de todas las cosas. Y si algo Habacuc lo va a entender, Dios está bien. No lo entendía, no lo entiendo quizás, pero me callo. Tú todo lo que haces está bien hecho. Nadie puede acusar a Dios de nada. Fue acusado por Habacuc, por la misma Judá entero, por los justos. Un Dios que soberanamente lleva a cabo sus propósitos. Dios controla, hermanos, el destino de las naciones y los imperios. Dios va a hacer su juicio muy pronto, hermanos, en su segunda venida. Babilonia se veía bien históricamente y hoy Babilonia se sigue viendo bien. En todo su esplendor se ve Babilonia. Cuando yo menciono Babilonia ahora en el presente, en 2017, Babilonia es todo el mundo, el sistema de un mundo que vivimos, que todo el mundo ve Babilonia y puede decir qué lindo que es Babilonia, qué lindo vivir en este mundo. Este mundo lo tiene todo, este mundo es una delicia vivir, hay un gran esplendor por todo. Así históricamente Babilonia se creía así. Babilonia siempre se ve bien, hasta que ya no existe. Y Babilonia se veía bien, pero cuando fue destruida Babilonia, ya no se veía bien. Una de las cosas que nos engañan a nosotros, hermanos, es poner la fe en las cosas naturales. ¿Se acuerda usted cuando Abraham tiene a su sobrino Lot? Y llegó el momento en que había que tomar una decisión. Las ovejas habían crecido mucho, tanto el uno para el otro. Y Lot recibió un mensaje de su tío, llámese Abraham, su tío. Abraham le dijo, mira Lot, no podemos seguir juntos. Mejor escoge una tierra. Y dice que Lot comenzó a mirar la llanura. Era hermoso, Babilonia era hermoso. La llanura. Y como él no era un hombre de fe, lo único que había al otro lado eran rocas, piedras, una montaña de piedras. Y Lot con su mirada escogió lo hermoso que se veía la llanura. Pero Moisés, que escribe el relato, dice, pero él no sabía que más allá de esa llanura quedaba Sodoma y Gomorra. Pero en el presente solo veía lo que estaba mirando a su alcance, su vista. Hermanos, el mundo, nosotros vemos el mundo y el alcance nuestro, a veces no vemos hasta el final, vemos el presente, todo se ve bien. Y Abraham se quedó con las piedras, con las rocas, y Dios le dijo, sube acá. Y ahí está donde Dios le dijo, mira todo, eso te daré. O sea, Abraham tuvo que creerle a Dios y para Abraham eso fue suficiente. Mientras que Lot necesitaba ver algo. Escuche bien, nosotros hoy no vemos como una solución en el mundo, pero sí la hay. Dios tiene el control. Y usted tiene que mirar a Dios en todo eso. Por eso tenemos que seguirle adorándole, tenemos que seguirle sirviendo. Babilonia, el mundo que vivimos, y tenemos que decir de qué lado estamos, hermanos.
Si pudiéramos comparar un partido de fútbol, Babilonia y el otro equipo es el Señor, ¿con quién juega usted? Yo espero que esté jugando con el Señor. Lo que pasa es que en el presente el marcador va ganando Babilonia. Todo se ve bien. Babilonia va ganándolo todo. Pero el partido no termina hasta que se pite el final. La historia aquí se ve Babilonia gobernando todo, el mal gobernando, la violencia gobernando, y pareciera que es una derrota contra Dios, contra su pueblo, de ver que no hay justicia, no hay nada, pero no ha terminado la historia. La historia va a terminar y alguien ganará, y ese es Cristo quien ganará. Y usted necesita estar del lado de Cristo. Si usted está en el lado de Babilonia, lo va a lamentar. Pero si está en el lado de Cristo, la historia ya fue escrita desde antes de la fundación del mundo. Está definida. El Señor morará con su pueblo. Y Babilonia desaparecerá. El mundo desaparecerá. Tenemos que decidir de qué lado queremos estar. Y quiere estar en el lado de Cristo, sígale adorándole, sígale sirviendo, siga teniendo una expectativa hacia Dios. Dios, tú sigues siendo Señor hoy. Y aunque quisiéramos que todo esto se acabe en la maldad y todo, Señor, por la fe seguiremos viviendo. Un cristiano vive por la fe de lo que es Dios, y Dios teniendo el control de todas las cosas. Y que usted pueda verse en las manos de Dios. Dios, yo estoy en tus manos. Y si estoy en tus manos, todo lo que me suceda, tú tienes el control sobre nuestra vida. Y si algo te tiene que orar, Señor, tú tienes el control de mi familia, tienes el control de todas las cosas. Pero haga su parte. ¿Cuál es su parte? Sígale creyendo a Dios. Y sigamos viviendo en este mundo que vivimos, pero no somos, recuerde, no somos de este mundo. Somos de un mundo mucho mejor. En la segunda venida del Señor será establecido.